Buenas para todos, buenas para todos. Soy Juan Manuel Sánchez. Estoy tomando este interesante curso de Web 2.0. La reflexión que nos toca hacer en este momento pues me parece muy interesante también porque es cómo va a aprender la gente en un futuro y cómo vamos a utilizar estas herramientas tecnológicas para hacerlo. Entonces, yo creería que primero hay que decir que la forma como aprenden las personas es primero conociendo unos fundamentos de lo que va a realizar en su vida cotidiana, es decir, lo teórico, pero también lo práctico. Entonces, yo creería que utilizando todos los elementos o herramientas que tenemos, por ejemplo, videos, por ejemplo, juegos interactivos, por ejemplo, lecturas en las que no solamente es plano, sino que hay interacción del lector con la lectura para averiguar qué significan cosas, como sucede en los wikis, como lo hace la enciclopedia wiki, pues podamos conocer todo un fundamento teórico y a la vez podamos interactuar con ese fundamento teórico de una manera que amplíe los conocimientos, como sucede en este tipo de Wikipedia. Segundo, lo que deberíamos hacer es que el alumno conozca a través de este tipo de herramientas, también por ejemplo de videos, por ejemplo de entrevistas o por ejemplo de videoconferencias o de casos con los cuales también, o inclusive de juegos con los cuales pueda interactuar, que conozca la aplicación de esa teoría que vio en la primera parte a casos reales que de verdad sean reales, empresas, por ejemplo, contextos educativos, por ejemplo, contextos profesionales o tecnológicos o técnicos donde el estudiante vaya a desempeñarse una vez termine su curso o su carrera o su seminario o su diplomado o lo que sea que está estudiando, que sean cosas que están relacionadas con la teoría y con los contextos donde se va a desempeñar. Esto es lo que hoy en día llamamos el aprendizaje significativo o aprendizaje experiencial de los diversos teóricos de la psicología, entre ellos Usuel y otros. Una tercera fase es que el estudiante sea enfrentado a un ejercicio en un contexto real que puede ser simulado, pero que sea real, es decir, que pueda entrar a interactuar a través de estas herramientas con un ejercicio de una realidad relacionada con lo que está aprendiendo, es decir, si es de veterinaria, pues debería tratar de operar a un animal o de hacer una investigación epidemiológica o de realizar un proceso de concienciación de las personas con respecto a los animales en un contexto determinado, de tal manera que pueda aplicar, después de haber visto la teoría, después de haber hecho o de haber visto un ejemplo, pueda aplicar lo que ha aprendido a través de esas dos primeras fases en una tercera fase enfrentada a una realidad. Ojalá una realidad lo más cercana a su necesidad de desempeño. Y una cuarta fase, que es la fase de evaluación. Las evaluaciones hoy en día deben ser muy claras para que el estudiante sienta que lo que se le está evaluando o como se le está evaluando es justo. Esto es lo que podríamos llamar unos criterios de evaluación que deben determinar cuánto es la calificación por cuánto logro en esos ejercicios o en ese examen que se le pone. Voy a dar un ejemplo. Podríamos decir que en un diagnóstico en psicología deberíamos tener en cuenta cosas como cuáles son los signos, si incluyo los signos, si incluyo los síntomas, está evaluando con base en un código del DSM-4, que es el manual de diagnóstico en psicología, etcétera, etcétera. Es decir, si está realizando las formas de manera integral y cada una de esas cosas debe tener un punto o 2 puntos o no sé, medio punto, que el estudiante sepa que al hacerlo, al incluirlo, tiene tal puntaje.
De esta manera tenemos 4 fases. La primera, fundamentos teóricos. La segunda, un ejemplo de la aplicación de esos fundamentos en una realidad tangible para el estudiante. Un tercer punto que es aplique esos conocimientos que adquirió a través de la primera y la segunda fases. Y un cuarto punto que es vamos a evaluarlo cómo lo hizo. Las metodologías o las técnicas o las herramientas deben estar de acuerdo con esto. Yo creo que lo mejor es que el estudiante pueda interactuar con esas herramientas, que no sea algo pasivo, sino que sea activo, como lo dije desde un principio. Muchas gracias por su atención y espero que esto sea útil para quienes están en el mundo de la enseñanza.